Vamos a mostrarles las modificaciones que se han realizado al contrato de concesión del tramo 2 de la carretera interoceánica sur desde el inicio de la concesión hasta la fecha. Estas son las principales características del contrato de concesión. Conocerlas nos ayudarán a entender el funcionamiento contractual de la vía. Es una asociación público-privada cofinanciada. El plazo de la concesión es de 25 años. El objeto del contrato es la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la vía. La supervisión de la obra estuvo a cargo de Ocitran, quien contrató al consorcio Vial Sur para la verificación de esas labores. El factor de competencia fue el PAMO. El contrato se suscribió el 4 de agosto de 2005. El concedente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El concesionario entrega una garantía de fiel cumplimiento a favor del concedente mediante una carta fianza bancaria. El pago anual por obras de la construcción de la vía fue establecido en $31.8 millones por 15 años. Este contrato tiene 8 adendas, el regulador es Ocitran y estas son las actividades a ejecutar. Una primera pregunta es, ¿se puede modificar un contrato de concesión a través de una adenda al mismo? Primero, recordemos que de acuerdo a la RAE, una adenda es un añadido que se agrega a un escrito, es decir, es una ampliación que tiene un documento para no necesariamente hacer un escrito nuevo, es un agregado a un documento que ya existe. ¿Se puede modificar un contrato de concesión? En este caso, de acuerdo a lo que se señala en el contrato firmado inicialmente, las partes se pueden poner de acuerdo para modificar el contrato previa opinión del regulador que debe asegurar que la modificación cumpla algunas condiciones. Estas condiciones estaban establecidas en el texto único ordenado de concesiones que establecía que, cuando resulte conveniente modificar la concesión, las partes procurarán respetar en lo posible lo siguiente: que no se rompa la naturaleza de la concesión, que las condiciones económicas y técnicas permanezcan y que el equilibrio financiero se mantenga. ¿Qué es la naturaleza de la concesión? Se refiere a las características esenciales del proyecto de infraestructura que determinan su implementación, comprende el objeto, la modalidad y otras características principales. Por tanto, respetar la naturaleza de la concesión implica verificar si la modificación del contrato conlleva a que se cambien las condiciones establecidas en estos conceptos, como puede ser el carácter de autosostenible, cofinanciado o viceversa. Que no se modifiquen las condiciones económicas y técnicas. Existen condiciones de parámetros de calidad de la vía y de mantenimiento de la vía que fueron convenidos originalmente y se deben mantener. ¿Qué significa que el equilibrio económico-financiero se mantenga? Que luego de la adenda, esa modificación no favorezca de manera unilateral a alguna de las partes. El equilibrio debe continuar en tanto los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Lo vemos de manera más clara con estos ejemplos. El concedente daría un pago anual por obra y a cambio la concesionaria le daría 300 kilómetros de carretera terminados. El concedente estableció que daría un pago anual por mantener y operar la vía y la concesionaria cumpliría con el mantenimiento rutinario y operación de la vía con el nivel de servicio establecido en el contrato. En resumen, si el concedente pide algo adicional, debe compensar a la concesionaria el equivalente presupuestal a esa solicitud. De esa manera se mantiene el equilibrio económico-financiero. Cada una de las cláusulas del contrato está equilibrada. ¿Cuál es el flujograma para la aprobación de una adenda? El primer paso es que alguna de las partes plantee una modificación al contrato. El proyecto de adenda es propuesto o revisado por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego, esa modificación es evaluada por el regulador, que si encuentra observaciones, la devuelve a las partes para que éstas subsanen lo observado. Una vez que esas observaciones son levantadas, entonces el regulador emite una opinión, la misma que ha de ser aprobada por la Gerencia General, la Gerencia de Supervisión, la Gerencia de Regulación y la Gerencia de Asesoría Jurídica. Todas estas gerencias verifican que se cumple el equilibrio para las partes y, de ser el caso, le dan el visto bueno. Si la adenda incluye también algún tema monetario, entonces la modificación se envía al Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF evalúa si encuentra observaciones, devuelve el proyecto y si no, lo aprueba.
En el MEF, la revisión de la adenda está a cargo de la Dirección General de Inversión Privada y puede contar con la opinión de las Direcciones Generales de Inversión Pública, Presupuesto Público, Endeudamiento Público y Tesoro Público, luego de lo cual pueden dar el visto bueno u observar el proyecto. Una vez aprobado en estas instancias, la adenda pasa nuevamente al MTC, ahora en el área de asesoría jurídica, la cual revisa la adenda y si la observa, devuelve el proyecto. Si no hay observaciones, se procede a la firma. Todo este trámite puede durar en promedio 2 años. Aquí tenemos una publicación hecha por la Contraloría General de la República en el 2015. Aquí se analizan 10 de 125 contratos de concesión que tenía el Estado en esa fecha. Se revisan 39 adendas de esos contratos, entre ellas las del tramo 2 de la carretera interoceánica sur. Esta publicación concluye que los contratos general son contratos incompletos porque no se puede prevenir todas las contingencias o eventos que se puedan presentar durante la vigencia del contrato. Es por esto que deviene un proceso natural, la renegociación del contrato para corregir o perfeccionar aquello que no se había previsto. Otra conclusión de la Contraloría es que el tiempo promedio de la firma de adendas es, en general, de 1,7 años y que el promedio de adendas para cada contrato es de 7. El tramo 2 de la Interoceánica Sur tiene 8 adendas, por lo que se considera que está dentro del promedio. Vamos a pasar a explicarlas. La primera adenda es la anticipación de los trabajos de transitabilidad. Cuando se firmó el contrato de concesión, se estableció una fecha de inicio de obra. El concedente solicitó anticipar algunos trabajos, entre ellos el de la transitabilidad, es decir, el de permitir que la trocha existente fuera transitable en mejores condiciones para los usuarios. Esta obra anticipada produjo una disminución en tiempo de viaje y reducción de costos para los usuarios. La Contraloría efectivamente opinó que esta adenda de anticipación de obras produjo esa disminución en los viajes y ahorro para los usuarios. Además, mantuvo el equilibrio económico-financiero porque el Estado hizo un desembolso de 2,5 millones por el adelanto de obras que no estaba previsto en el contrato original. La adenda 2 sirvió básicamente para hacer la precisión de que la transitabilidad establecida en la adenda 1 sirve también para los vehículos pesados. La Contraloría dijo que efectivamente esta adenda evitaba interpretaciones indebidas y no implicó gastos adicionales al Estado. La adenda 3 se dio porque este contrato, al igual que todos los existentes, no era bancable. Es decir, los bancos encuentran que el contrato no es un documento perfecto como para financiar el proyecto. Los bancos básicamente piden precisiones claras sobre cuándo se inicia la obra, cómo se paga, cuánto y cuándo se paga la obra. Algunas de estas precisiones no figuraban en el contrato inicial, por lo que se trabajó para incorporarlas y que el contrato fuera bancable. Esa modificación del contrato permitió el acceso al financiamiento. La Contraloría reconoce esta adecuación que permitió la emisión de certificados de reconocimiento del pago y por ello una mejor bancabilidad del proyecto. La adenda 4 precisa la base sobre la cual se calculan las variaciones de las cantidades de obra, comparando las finalmente ejecutadas con las previstas inicialmente. Cuando Proinversión sacó adelante el proceso, lo hizo con un proyecto referencial al que tenían acceso todos los postores. Dichos postores, con esa información, más la que obtuvieron luego de estudiar el proyecto referencial, presentaron un expediente técnico. Este expediente técnico es el proyecto referencial mejorado. Una vez que Proinversión tiene un concesionario ganador, es su expediente técnico el que sustituye al proyecto referencial. Sin embargo, en el contrato se mantuvo la referencia al proyecto referencial, generando confusión frente al regulador y al supervisor. Esta adenda corrige la nomenclatura del documento que pasa a llamarse expediente técnico. Esto es precisamente lo que la Contraloría dice respecto a la adenda 4, que ésta precisó la base para determinar las variaciones de metrados de la obra. Esta adenda no representó gastos para el Estado. Vamos a explicar las adendas 5, 6 y 7. Son 3 adendas que tratan un solo tema. Como hemos visto en una presentación anterior, el presupuesto inicial del tramo 2 era de $221 millones que servirían para construir la vía del 2006 en adelante. Ese presupuesto se agotó en el año 2009 y faltaba obra por realizar. Entre las 3 adendas se hizo una modificación de $292 millones.
Esto permitió incrementar el presupuesto para terminar correctamente las obras de construcción del tramo 2 de la Interoceánica Sur. Como vemos, el costo por kilómetro del tramo 2 tiene un costo similar al de otras carreteras construidas en condiciones equivalentes. La Adenda 5, aquí la Contraloría, precisa que esta fue para garantizar la sostenibilidad y culminación del tramo 2. Esta adenda fue por 69.9 millones de dólares de inversión. En este caso, las obras ya habían sido realizadas y faltaba incluirlas en el presupuesto de inversión. En la Adenda 6, como dice la Contraloría, se establecieron reglas aplicables a las obras que se ejecutaron en el periodo final y evitó que ésta no se hubiera terminado, lo cual hubiera significado un perjuicio para el Estado, considerando que ya existía un importante avance de esta vía. La Adenda 7 implicó 79 millones de dólares de inversión y fue la última modificación al presupuesto para culminar la obra. La Adenda 8 es el inicio anticipado del periodo de explotación. Finalizada la construcción de la vía, el contrato daba plazo de 1 año para iniciar el cobro del peaje, pero el concedente solicitó que este periodo se redujera de manera que se pueda asegurar un mejor mantenimiento. Esto es lo que la Contraloría señaló respecto a la adenda, que servía para adelantar el inicio del funcionamiento del cobro de peajes. ¿Qué podemos concluir de acuerdo a lo que hemos visto? En principio, que el contrato de concesión, luego de las adendas, mantiene el equilibrio económico para cada una de las partes. El presupuesto ampliado con las adendas 5, 6 y 7 tiene como contraparte una mayor cantidad de obra ejecutada que permitieron finalizar la carretera. El tramo 2 tiene 8 adendas. Cada una de las modificaciones significaron una obligación de inversión equivalente al concesionario.